Bueno, Claudio, non sei que sensación tes, empezades moi ben, facedes o primeiro, e logo tedes dúas ou tres moi claras para facer o segundo, e despois, bueno, chega nunha acción hallada o tanto deles. Sí, nos podemos poner 3-4-0 en la primera parte, se acaba el partido, estaríamos ahora mismo celebrando un playoff. Cuando perdonas, pues un equipo que está con la racha del Ceuta, que parece que le sale todo, la primera que tiene, le pega a Rodri, un error nuestro en marca, con el jugador más peligroso de ellos, y está en ese momento en el que todo lo que toca la mete para adentro, le pega medio mordido y entra. Y desde ahí la segunda parte pues creo que pasa poco, como es previsible en estos momentos de la temporada, cuando juegas demasiado con el corazón, dejas de jugar con la cabeza como jugamos la primera parte, pues es un intercambio de golpes en el que creo que no estamos cómodos, y la segunda parte creo que puede caer para cualquier lado, pero me gustaría resaltar la primera parte que hacemos, que parece una barbaridad en este momento de la temporada, cómo hemos jugado, cómo hemos sido capaces de apretar sin miedo hacia adelante, con muchísima... Bueno, he visto a ver el equipo que quiero ver y me voy muy contento con la primera parte. Creo que lo normal es irnos al descanso con 3-4-0, y nada, no estuvimos efectivos en la última finalización, no estuvimos los certeros que tenemos que estar en el área para poder cerrar los partidos, y bueno, empaña un poco la gran primera parte que hacemos en la temporada, que creo que nadie juega demasiado bien. Hemos estado, para mí, mi parecer, brillantes la primera parte. La segunda parte, pues nada, demasiado precipitados, con mucha pérdida en situaciones sencillas de juego, jugando demasiado con el corazón, el partido demasiado abierto. Bueno, aí pues una lotería y acabó en empate. Quedache a sensación de que é unha oportunidade estragada? Sí, igual que otro día en Algeciras no, porque fue un partido hipercomplejo y creo que hemos hecho méritos de sobra para llevarnos el partido, lo que implicaría estar en playoff, pero bueno, tenemos que mirar las cosas con perspectiva, ser justos y pensar que estamos en una posición privilegiada, que vamos a Ferrol en un partido en el que los dos nos jugamos mucho a intentar conseguir un sueño, que meternos en playoff, y lo hubiésemos firmado hace muchas semanas, pero sí es verdad que hoy, viendo lo que pasó en el terreno de juego, con los resultados de la jornada, pues hemos perdido una oportunidad, pero bueno, contento con la imagen de la primera parte y contento con cómo la gente ha dado todo y ha vuelto, bajo el punto de vista, a tener mucha personalidad en el partido, que es algo que en las últimas semanas nos había costado un poco por esa tensión. Sabiendo que la temporada del Celta ya estaba hecha hace muchas jornadas y el objetivo está más que cumplido, duele un poco más con esta primera parte no verse ya celebrando con el tuyo de ascenso con los chicos en el vestuario. Sí, lo cambio por celebrar la semana que viene. Sí, claro, es jodido, pero bueno, el fútbol no siempre es como uno quiere. Sabíamos que venía una dinámica muy buena, analizamos mucho al Ceuta y es un equipo que se encuentra con goles de la nada, en muchos partidos que le puede matar, no le matan y al final acaba sacando puntos. Están en ese momento que le sale prácticamente todo. Han perdido 2 partidos en toda la segunda vuelta, lo que habla muy bien de ellos, y bueno, cuesta mucho ganar en este momento de la temporada, y se ha notado en el campo, pero bueno, repito, quiero ser positivo, creo que estamos en una situación privilegiada, lo dije la última semana aquí, llevamos 5 semanas sin perder, más de un mes, estamos volviendo a recobrar sensaciones que habíamos perdido tiempo atrás, y muy contento con la personalidad del equipo, con la confianza con la que ha salido en un partido de tanta tensión, con tanta dificultad por la clasificación, y bueno, a pensar en ir a Ferrol a ganar, como vamos a todos los campos. Si le ganamos en la ida, podemos ganarle perfectamente en la vuelta, si estamos a nuestro mejor nivel, que el mejor nivel nuestro creo que está cerca de lo que vimos en la primera parte. Quería preguntar precisamente por esa primera mitad en la que posiblemente el Celta B hace pues, los mejores minutos de muchísimo tiempo, del último mes y largo. Me imagino que hay mucho trabajo ahí detrás, trabajo mental, porque en anteriores ocasiones nos has dicho que la plantilla pues tiene ese deseo y esa ansia de pelear un playoff, que no era un objetivo que os habéis marcado de inicio. Sí, al final la gente ve la clasificación, llevamos muchas semanas estando ahí y pues percibes una cierta ansiedad que a jugadores más jóvenes pues le cuesta más controlar, que es difícil aun cuando tienes 35 años y juegas en estos momentos de la temporada. El trabajo del cuerpo técnico encabezado por Laura para intentar quitar esa ansiedad, creo que lo hemos conseguido esta semana, que el equipo salió muy suelto en los primeros minutos, y en la segunda pues bueno, creo que es más complicado todavía, cuando ya todo está a flor de piel con esas pulsaciones, pues volver al fútbol, que es lo que queríamos. Creo que también el arbitraje nos desesperó un poquito de más en la segunda parte. Si es verdad que un equipo que te viene a defender como el Ceuta, que se vaya con 0 amarillas y nosotros con 4, pues es un poco extraño, pero bueno, es lo que hay y tenemos que estar centrados en el fútbol. Cuanto más fútbol haya, mejor. Y creo que los últimos meses seguramente sea nuestro mejor partido en la primera parte, junto a la segunda parte de León, que creo que estuvimos muy bien también.
y sobre todo las sensaciones del equipo, de ir sin miedo, de estar valientes, de atrevernos. Atacar una defensa de 6 como planteaban ellos en muchos momentos es muy muy difícil. Hemos hecho ocasiones, tiros, centros, bueno, hemos atacado de muchas maneras, y en la segunda parte pues me voy con la sensación de que hemos jugado demasiado precipitados, y es una lección para volver al fútbol, que es lo que necesitamos en estos momentos. Y nada, a preparar bien la semana. El Ferrol es un equipazo, está jugando por ascender, y va a ser un partido precioso, con mucha tensión, evidentemente. Hay muchísimos equipos jugándose algo ahora mismo, y nada, a intentar aprovechar nuestras virtudes. Claudio, la última por mi parte. ¿Cómo se encuentra Martín Calderón? Porque lo vimos, nos hace un gesto muy raro, parece que es la rodilla, incluso no sé si salió llorando del campo. ¿Es grave lo que puede tener? Sí, tiene dolor, es la rodilla. El doctor Galán y los fisios dicen que hay que hacer pruebas, no nos podemos saber el alcance, esperemos que no sea gran cosa. Ahora está algo mejor, algo más tranquilo, pero bueno, también hay una parte de frustración por el momento de la temporada en la que te lesionas, pero bueno, esperemos que no sea nada. Ya le tocó estar en una lesión de tiempo, y ojalá pues no tenga esa mala suerte de nuevo. Cuanto más gente tengamos mejor, y nada, desearle que sea lo mínimo posible, y que estemos el mayor número de jugadores disponibles para la final de Ferrol, que ahora sí que es una final.